Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a toda la iglesia en esta tarde. Ha sido un día muy bonito, ¿no? Un día muy soleado, gracias a Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 15. Ahí vamos a meditar. Amén. Vamos a ponernos de pie y de ahí se toman asiento. Se pueden levantar. Vamos a leer solamente el verso 16 del capítulo 15. Y, y dice así. Vamos a leerlo en la versión que está aquí, ya, porque la mayoría tiene esta versión. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Amén. Ahí está, para que lleven fruto y dice para que todo lo que pidan al Padre, Él les dé. Mire lo que dice acá en este texto antes que se sienten. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vamos ahora, Padre, te damos gracias en esta tarde, en este día, domingo 2 de noviembre, Señor. Te damos gracias y que tu palabra hable en nuestros corazones, hable en nuestras vidas, aquel que está desanimado, aquel que está cansado, aquel que no encuentra propósito en su vida, aquel que tiene interrogantes en su corazón. Padre, amado Espíritu Santo, tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, toda barrera, toda muralla, toda fortaleza se derrumbe, sea derribada, y que el nombre de Jesús y todo conocimiento sea llevado a los pies de Cristo. Amén. Tomen asiento. ¿Sabían ustedes que el ser hijo de Dios, ser cristiano en todo sentido de la palabra, y habiendo ya caminado con el Señor algunos años, hablando de todos los cristianos en general, es una bendición que la gente te tenga por amigo? ¿Sabían ustedes? A un cristiano. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, porque en usted habita toda la plenitud de Dios a través del Espíritu Santo. Así que usted tiene algo nuevo, algo diferente que la gente necesita, ¿amén? Entonces, eso es importante. ¿Sabía usted también que esto yo creo que responde a algunas preguntas? A mí mucho me gusta cuando tengo tiempo a mirar. En la semana siempre miro una película que dura una hora, que es de vaqueros. Y mi esposa siempre dice, ¿otra vez tú y los vaqueros? Sí, me gustan los caballitos. Otra vez, dice, ya, no le gusta la, eh, no, Bonanza no, casi no me gusta, pero bueno, me gusta, por ejemplo, películas de 1800, 1850, ¿no? Esas fechas más o menos de cómo era Estados Unidos en ese tiempo. Y he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, cómo se aseaban en aquel tiempo. Se aseaban cada 10 días, cada 15 días, se bañaban. Cómo era por ejemplo, cómo hacían su deposición, no había desagüe. Cómo era una lucha, ¿no? En ese tiempo. Había bandidos, tenían sus armas, defendían. Pero también en medio de toda esa gente había hombres que le llamaban ministros, que predicaban el evangelio también en los pueblos. Pero cada vez que veo aprendo de ellos, su vida, cómo ha sido, y yo digo, Dios mío, algunos vivían y se mataban y no les importaba y sabían a dónde iban a ir, ¿ah? O sea, ellos conocían un poco de la Biblia desde pequeños y sabían a dónde, pero se habían corrompido y escogían siempre la delincuencia, el dinero fácil, el matar, el mentir, el robar, todo eso. Y una de las cosas, hay algo que como cristianos siempre lo usamos, ¿no? Dice, los caminos del Señor son inescrutables. Hay una película en que un hombre se disfraza
pistolero con su Biblia y su sotana, y impartía justicia y mataba. No estoy justificando eso, pero al final decía, los caminos de Dios son inescrutables. Y siempre leía su Biblia antes de matar. Y andaba con una pistola. Y a veces uno cuando escucha y dice los caminos del Señor, y en la película en verdad que lo grafica de cuerpo entero esa frase, los caminos del Señor son inescrutables. O sea, hay cosas, eventos que se ven en la película que realmente había mucha aflicción en un pueblo, mucha maldad. Y viene un hombre, digamos, que conocía la Biblia, pero que vivía a su manera, interpretaba las cosas, que les ayuda a ese pueblo. Y él al final se retira y dice, los caminos del Señor son inescrutables. ¿Qué significa para nosotros? Justamente lo que hoy yo voy a hablar es que en verdad, que a veces cuando oramos a Dios, esperamos que Él actúe de la manera que nosotros creemos conveniente. No, Señor, por favor, de un asunto en particular, de un trabajo, de un negocio, de una solución de un problema. Y tú mentalmente, como seres humanos, ya tienes la solución A, la solución B y la solución C. Y estás orando. Pero tú dices, así quiero que más o menos Dios me conteste. Y te sorprendes que ninguna de tus alternativas Dios te da, abre la puerta o la cierra también. Y por eso que es los caminos de Dios es un misterio, ¿no? ¿Cómo Él actúa? ¿Por qué Él actúa? ¿Por qué lo hace? Y no lo sabemos. Hay un libro que se llama ¿Por qué Dios? Del doctor Dobson, no sé si han escuchado, que habla acerca de Dios, de casos, como él es un psicólogo cristiano. Es un libro más o menos que tiene así de páginas, la mitad de este libro de acá, de más de 200 casos comprobados que han pasado por su clínica, digamos, en que él ha ayudado a muchos cristianos con esa interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué murió mi madre con cáncer? ¿Por qué mi hijo le dio, de pequeño nació con cierta enfermedad, paraplegia, niños, ¿no? Así, 200 casos. ¿Y cómo les ha ayudado con la palabra de Dios a sobrellevar todo eso? Porque el mundo es complejo. Realmente yo leí ese libro y me ayudó y afirmó muchas cosas mías acerca de la palabra, muchas cosas acerca de la palabra y cómo Dios actúa. Dios en verdad no sabemos cómo va a responder, no lo sabemos, pero sí sabemos que Él lo hace todo para su gloria y lo hace en nosotros los cristianos, lo hace todo porque Él conoce, amén, lo que es conveniente para nosotros. Entonces este tema que yo voy a hoy día lleva por título, Él te escogió para llevar fruto. Y ahí está una respuesta, ¿no? ¿Por qué me escogió a mí? Y en verdad que la Biblia tiene bastantes respuestas acerca de eso. ¿Por qué Dios nos ha escogido? Si tú ves y sales a la calle, te vas al trabajo, hay mucha gente que, digamos, no tiene el privilegio de haber sido escogido por Dios. No lo tiene, no lo tiene. Estuve conversando con un compañero de trabajo, siempre cuando me ve, siempre me dice, siéntese acá conmigo, y siempre estamos conversando, ¿no? Y, y él me cuenta de su vida, su familia, sus hijos, sus trabajos. En los 15 minutos que dura el almuerzo, él está comentando, siempre me comenta. Me parece que él no tiene con quién conversar. Y como yo soy una persona que escucha, le escucho lo que habla. Y al final yo hablo, corto y lo hablo. Y al final me dice, gracias, ingeniero. Me ha hecho reflexionar. Y se despiden y se ha hecho un buen amigo mío. Después hay otro que me dice, Jorgito. Y yo digo, ¿por qué me dirá Jorgito? Porque soy chiquito, ¿qué? Pero él es de mi tamaño. Entonces me dice, Jorgito, cuando me ve. Y también conversamos con él. Él es un adventista. Conversamos, me habla de su familia, me habla de sus proyectos, me habla de... Yo pienso que con nadie conversa lo que me dice a mí. O sea, con su esposa será, pero aparte me conversa de sus proyectos, de lo que ha vendido sus casas, de lo que va a ser un edificio de 9 pisos y esto, y no está hablando, no es fanfarrón, lo que está hablando es cierto, y me comenta y me habla y esto, y yo le digo, qué bien, y hablamos así, ¿no? Entonces, quiero decirles que la palabra de Dios, cuando hemos empezado, dice,
Y cuando, el punto es este, cuando veo mucha gente, entre comillas, buena, con buenas intenciones, pero la gran diferencia que hace es que ellos no aman a Dios. Eh, no aman a Dios. ¿En qué no, no estoy hablando del Señor, del Adventista, no, de otros, no hablan a Dios. En una oportunidad les hablé que yo era cristiano. Entonces, la mayoría que yo estaba hablando son católicos. Católicos son. La mayoría son católicos. Algunos son practicantes, algunos no lo son. Entonces, ellos Dios saben que yo soy cristiano. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, ¿por qué de tanta gente Dios ha tenido que escogernos a nosotros? Porque eso es lo que dice la Biblia. O sea, mucho dice, da su testimonio, dice, yo vivía mi vida perdidamente y dice, me entregué a Cristo, conocí a Cristo o seguí el camino de Dios y sus palabras están mal, porque nadie se escoge a Dios, nadie se elige a Dios, nadie quiere hacer lo bueno y la Biblia lo dice, nadie quiere hacer lo bueno. O sea, ustedes están sentados aquí, pero ni uno de ustedes han querido hacer lo bueno, han hecho lo malo. Esa es la tendencia humana. Entonces Dios dice, Jesús, esta es la última semana que está en la tierra, Él estaba ya para poder ir a morir, pues, antes de ir a Jerusalén para que crucifiquen y no sé, y Él estaba en su mente, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tú vas a morir? Sabes que vas a morir, como Jesús. Él sabía que iba a morir, que le iban a azotar, pero entonces él tenía que hablar con los discípulos qué frase tenía que dejarles, qué palabras. Dice que ese día fue el día que aquí vamos a leer, fue el día que más habló. Si usted ve la Biblia en el capítulo 15, dice, el capítulo 14 empieza, Jesús consuela a sus discípulos, Jesús predice la negación de Pedro, Jesús es el camino al Padre, Jesús promete el Espíritu Santo, Jesús es la vid verdadera, Jesús sus discípulos aborrecidos por el mundo, la obra del Espíritu Santo, y en el capítulo 16 dice, despedida de Jesús. Si mi Biblia está todito con rojo, ¿ve? Todito con rojo. Lo volteo al otro lado, sigue con rojo las páginas. Algunos que tienen coloreadas las palabras de Jesús, ese día fue el día que más habló Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ese día iba a morir. Lo iban a apresar. Entonces la pregunta es, cuando uno surge, ¿qué harías tú cuando vas a morir? ¿Qué mensaje le darías si eres padre de familia a tus hijos que van a quedar? ¿Qué mensaje le darías si tú vas a partir como hijo y hablar con tu padre, con tu madre, si eres joven y estás con una enfermedad, un cáncer? ¿Qué mensaje le darías a tus seres queridos? Y saben una cosa, Jesús no eligió una palabra, no eligió una frase, lo que él eligió fue una oración. Y miren, y Jesús dice en el verso 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí o los escogí a vosotros y he puesto, amén, Efesios 1:4. Ese está más adelante, en Efesios 1:4. Dios nos escogió en Él. ¿A quién se refiere en Él? En Cristo. Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Ahí está. En el capítulo, entonces hemos visto 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si lo entendemos bien claro, tremendo, ¿no? No había Adán y Eva, no había nada, no había las plantas, no, Dios lo había ordenado, pero ya en la mente de Dios, ya Él nos había escogido, ya te había escogido a ti, ya te había escogido a mí. Y yo cuando miro esas películas del oeste y miro cómo peleaban con espadas, yo digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera vivido en esa época?
las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? En primer lugar, no hubiera llegado a los 50. Usted dice, pero ¿cómo? Es que en aquel tiempo, en 1800, en el tiempo del oeste, no había la medicina. Entonces, si así te agarraba una enfermedad, a una gripe, te morías. O una fuerte infección, te morías. No corrían a la farmacia, o te operaban el apendicitis, te morías. Se reventaba y te morías. Entonces, la gente duraba, si llegaban a los 60, que se den por satisfechos. Morían a muy poca edad, 50. Y ahora por la ciencia que ha avanzado, tenemos muchos ancianos en Europa, aquí en el Perú llegan a 80, llegan a 90, por la ciencia que ha aumentado. También se morían porque las condiciones higiénicas eran deplorables. Yo les hablé que se bañaban cada 15 días, porque no tenían un caño que abrieran y se bañaran como, por ejemplo, tú abres un caño y te bañas y todavía pones agua caliente y aquellos no, tenían que ir al río, bañarse en el río o cargar agua, ciertos hoteles y echaban unas tremendas tinas con agua caliente y se bañaban ahí y tenían que pagar, les costaba. No había champús, se bañaban con jabón toda la cabeza. Entonces, miren cómo ha avanzado bastante, que ahora usted tiene champú para cabello graso, cabello seco, reseco, para frisado. Antes no había eso, no existía eso. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, si hubieran existido en otra época, tal vez, no sé, hubiera conocido a Jesús. No lo sé, pero nosotros hemos nacido en esta fecha, ¿me? En esta época, en este tiempo, y tenemos que darle gracias a Dios. Él sabe lo que hace. Entonces, hermanos, Dios nos eligió en Cristo, dice, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo. ¿Pero cuál? ¿Por qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de... ¿Qué santos? Apartados. De que no haya en nuestro corazón, ¿qué? Maldad. Que no haya en nuestro corazón ciertas cosas que la Biblia tacha de que no es conveniente como hijos de Dios, ¿no? La avaricia, ¿qué más? La mentira, la hipocresía, la envidia, todas esas cosas negativas. Dios dice, yo te he escogido, pero yo quiero para que tú seas santo, sin mancha, ¿delante de quién? De Cristo, delante de Él. Entonces, hermanos, Jesús nos elige como sus discípulos y también la Biblia, si tú lees, dice, ustedes ya no son ya mis siervos, son amigos, porque dice, el amigo sabe todo lo que hace, ¿no? Él sabe a través de la palabra, dice que somos amigos por su gracia, no por méritos propios, no por lo que tú hagas. Entonces, en la mente, escuche, hay que sacar esas cosas que dicen, yo he escuchado, ¿no? Estaba escuchando la conversación de mi cuñada con mi suegra, y mire su conversación, escuche, analice usted. Y le dice, tienen un niño X que está pasando ciertas cosas, ¿no? Que es su nieto, ciertas cuestiones, ¿no? Digamos, dolencias físicas. Y dice, ella conoce la palabra, ¿no? Ha sido cristiana. Y dice, bueno, mamá, no sé por qué está así, o tal vez su mamá ha hecho algo malo y Dios los está castigando. Miren, entonces, cada vez que nosotros como cristianos, dije al inicio, es una bendición tener cristianos que sean maduros en la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, derribamos fortalezas, amén. ¿Con qué? Con la palabra. Dice, derribando toda fortaleza. ¿Con qué? Con el conocimiento de Cristo, la palabra de Dios. No es reprendiendo, atando demonios, no está hablando de eso. Está hablando de derribar fortalezas mentales. Sí, cuando la gente piensa así, la gente no es libre, la gente vive triste, la gente anda pensando y en su mente dice, ¿qué habrá hecho mi hija? ¿Qué habrá hecho? Y por eso Dios está que nos castiga. No, no es eso. Lo que está pasando, hermano, es que tú has sido elegido no por lo que tú has hecho, sino por la gracia de Dios.
Entonces, hermanos, todas las cosas, la Biblia dice, nos escogió antes de la fundación del mundo, no por méritos propios. Entonces, tenemos que reconocer nosotros que nuestro llamado es un regalo divino, ¿eh? Es un regalo divino. ¿Y qué nos permite eso, conocer esto? Vivir con humildad, vivir con gratitud, porque Dios nos ha elegido para algo especial, amén. No sentirnos como, uy, no, Dios me ha elegido a mí. No, 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 Él te ha elegido no por lo que tú hayas hecho, sino por gracia. No sabemos por qué te eligió. Yo no lo sé. Yo no sé por qué elige Dios. Personalmente, si tú analizas tu vida y estás en tu cama, no sé, y reflexionas, dices, ¿por qué soy cristiano? ¿Porque Dios ve algo bueno en mí? No, no. Y ahora, ¿y por qué sucede que en las personas, por ejemplo, suceden cosas malas? A ver, yo les comento algo. Y para que ustedes entiendan, les voy a dar con ejemplos reales. Yo, por ejemplo, sirvo a Cristo desde los 20 años de edad. 20 años de edad, joven. Pasé adelante, me invitaron, pero Dios estaba trabajando en mi corazón ya me estaba llamando. Entonces pasé, de ahí traté de agradarle siempre a Dios. No he sido perfecto, he tratado de agradarle a Dios, de cuidar mi corazón, mis actitudes. He renunciado a muchas cosas por Dios, como ustedes también, como los jóvenes que están aquí. Rechazamos constantemente muchas cosas, tentaciones dañinas, muchas cosas. Dejamos muchas cosas por Cristo. Pierdes tu familia, pierdes tus amigos, como que vives un poco solitario. Esas son las consecuencias de haber elegido este camino, pues. Lamentablemente es así, pero has elegido lo mejor. Me casé, perdí 2 niños. Yo no podría decir que perdí 2 niños porque estaban dando mal, que yo me acuerde. Si toda mi vida he estado sirviéndole a Dios, toda mi vida he predicado, toda mi vida he servido a Dios en la iglesia y todo. Perdí 2 bebés con mi esposa. Y después, mi esposa le vino una enfermedad autoinmune que lo genera su cuerpo. Entonces, ¿yo qué podría decir? Si me pongo a analizar yo, digo que he hecho algo mal en mi juventud, o que he hecho algo que estoy pagando por eso. No. Si yo no conociera la palabra de Dios, entonces me estuvieran atormentando esos pensamientos, ¿no? Estoy pagando por lo que yo he hecho. Escucha, amigo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú conoces a Jesús, cuando Cristo te llama, todo lo que tú has hecho es como este cuaderno, es como si tus pecados estuvieran, hermanos, escritos, y es una hoja en blanco, borrón y cuenta nueva. Todo es hecho nuevo y empiezas nuevo. La Biblia dice en Romanos, ¿quién podrá, dice, acusar a los escogidos de Dios? Principado, demonios, dice, la muerte, lo porvenir, ni el futuro, ni lo ancho, ni lo profundo, nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Y nadie nos podrá, hermanos, separar ni acusar. Pero el hombre se acusa, es cristiano, porque no conoce la palabra. Una cosa es repetir la palabra, saber la palabra, pero otra cosa es si la palabra se ha apoderado de ti. Es una cosa muy diferente. Si tú lo lees, hermanos, 20 veces la Biblia, te pone una cantidad X y lo sigues repitiendo, 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 va a llegar un momento que esa palabra se va a apoderar de tu espíritu. Y recién vas a decir, ahora yo entiendo esa palabra. Por eso que yo le digo, a ver, repitamos conmigo. Entonces, en esa palabra el Espíritu Santo toma esa palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, ¿sí o no? Penetra la coyuntura, los huesos y los tuétanos. Entonces el Espíritu Santo toma esa palabra, lo hace que penetre en la gente. Entonces de la corazón entra, de tu espíritu, y empieza tu mente a renovarse, hermano. Y empieza a caerse esas murallas que te han hecho, hermano, esclavo por años. ¿Esclavo de qué? De tu tristeza, de tu angustia. Porque toda la vida he dicho, porque algo he hecho
por eso yo estoy pagando esto. Yo no hago eso, yo no pienso en eso, yo no pienso de que porque algo hecho mi esposa está así y no me ha dado hijos. Yo sabe lo que pienso, es que Dios tiene planes mejores que los míos. Así de sencillo. Le digo, gracias Dios, porque tú tienes cosas mejores para mí. Y ha escuchado usted cuando dice que Dios, cuando le dice, tú eres mejor, que tu amor es mejor que el amor de 1000 mujeres, Cantares. Hermanos, ¿sabes una cosa? Yo todo lo que te estoy contando, yo lo he pasado. Yo he pasado y conozco a los hombres que no tienen hijos. Sé sus luchas. Sé de las mujeres que no pueden tener en su vientre un hijo. Sé sus luchas, sus angustias, sus dolores, sus tristezas. Yo sé sus luchas de los hombres que dejan a sus mujeres y dicen, porque no me ha podido dar hijos. Así que me voy con otra mujer que me pueda dar hijos. Conozco esas luchas. Conozco las luchas también de desear niños y que tú no puedes tenerlo. Yo la conozco. Conozco también las tentaciones que el enemigo usa y pone personas para lo que tú no tienes, fácilmente lo puedes tener. Por todo eso uno pasa. Pero sabes una cosa, he entendido una cosa, que no son los hijos, no son las mujeres. El que te da la plena seguridad y felicidad es tener a Cristo. Escucha, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. No es el sexo, no es la belleza, no es la juventud. Hermano, no es el dinero, no es un buen trabajo. Si tú no tienes todas esas cosas, pero tienes a Cristo, tú tienes todo, estás completo, hermano. La Biblia dice que estamos completos en Él. ¿Sí me estás entendiendo? Hace muchos años atrás, yo pasaba muchas tristezas y buscaba el consuelo de personas que me escuchen y estar ahí así. Y después Dios me hizo entender que yo estaba cometiendo un error. Que cuando yo tuviera mis luchas y mis tristezas, Él me dijo que yo tenía que correr a Él, humillarme a Él, contarle todas mis tristezas y mis luchas, no a un ser humano, no a un hombre, no a una mujer, no a otra persona, a Él. Y ese es el gran fracaso de nosotros, porque cuando el hombre tiene una necesidad de algo, o le quiere un hijo, va y cuenta otras cosas, ¿sí o no? Entonces empieza a haber un cariño, una relación, y te comprometes y fallas en tu hogar. ¿Por qué? Porque nosotros nos escudamos en el brazo humano. Ay, tengo un problema, corro, voy a contarle a tal, y al final sale que te traiciona esa persona, ¿sí o no? O cuenta a otras personas lo que tus más íntimos secretos, porque las personas no se quedan calladas. El único que no falla, el único que te puede consolar es Jesús, hermano. Amén. Así que en tu cuarto, arrodíllate y cuéntale lo que pasa por tu corazón, hasta los pensamientos malos, tus luchas. Cuéntale a Él, dile, Señor, esta es mi debilidad, esta es mi lucha, no puedo, soy débil en mi carne. Y Él te va a hacer fuerte en tu debilidad. Por eso Pablo dijo, cuanto más débil soy, le dijo, Jesús le dijo, sáname Señor, le dijo, sáname 3 veces. Cuando dice así la persistencia de Pablo, porque Pablo era terco y oraba, Señor, sáname, sana. Y Dios le contestó, dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió. ¿Sabes por qué era Pablo poderoso? Ministrando la palabra de Dios, porque él tenía algo en su ser que Dios le hacía recordar. Recuerda dónde te he sacado. Recuerda de dónde te he sacado. Y por eso él dijo, Señor, te agradezco porque cuanto más débil soy, tu poder se perfecciona en mí, reposa tu poder en mí. ¿Qué te quiero decir? Si las personas, escucha, son sanas, algunas, no todas, son sanas, son fuertes, hermanos, no estuvieran en los caminos de Dios. Eso es lo que Dios le quiso decir a él. Las personas, ¿no has visto tú que muchos vienen a la iglesia y son pobres y lloran acá y Dios les da un buen trabajo, tienen economía y se van? Se van, se pierden. Yo conozco muchas personas que no han tenido nada
y son empresarios. ¿Pero qué? Han ganado el mundo y han perdido a Cristo. Han ganado el mundo, el dinero, pero han perdido su alma. ¿A qué costo? Y son peores que mundanos. Están todos, hermanos, tan gordos que paran tomando cerveza. Eran palitos, porque paraban ayunando, metiéndose con Dios. Dios les concedió lo que querían. Tienen sus empresas, tan gordos, parecen capibaras. Están en el mundo, hermano. Ahí, peor que lo que era. Por eso ahí dice que vuelve el perro, ¿no? Y se dice en el vómito. Mejor es no haberme conocido. Terribles son, hermanos. Estaban con su esposa, Dios les ha dado una mujer sana, una mujer hermosa, porque hasta lloraban por mujer. Señor, que le haga caso, hasta ayunaban para que le haga caso la mejor hermanita de la iglesia. Y Dios le concedió. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y acaso son guapos? Hermanos, 2 mujeres, 3 mujeres. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que pasa, hermanos. Entonces, Jesús dice que nos escogió Dios antes de la fundación del mundo. Segundo, el llamado es a ir y llevar fruto. ¿Qué implica eso? Acción. Producir fruto que glorifique ¿a quién? Glorifique a Dios. ¿Qué más? No somos cristianos pasivos, sino enviados con una misión. Entonces tú dirás, pero pastor, yo no sé predicar. Yo, ¿cómo voy a cumplir y cómo voy a producir fruto? Escuche, tu vida como cristiano no lo separes de tu vida. Nosotros no somos 2 partes. Es decir, tú no tienes una vida religiosa, venimos al culto los domingos, traes tu Biblia y de ahí agarras tu Biblia y lo pones, pues, ¿no? Lo guardas por ahí. Y después es como si te vinieras a ver y te pusieras tu manto o tu hábito religioso. Los domingos, ¿qué te pones? Por ejemplo, yo mi hábito, que yo paro siempre así, ¿no? Porque soy maestro, ¿no? Te vienes con tu mejor, tus zapatos, tu hábito religioso, tu hábito de una persona que te viene a lavar, levantar las manos, ya está con tu hábito religioso. Tomas tu Biblia, das tu ofrenda y te vas. Y llega el lunes, algunos se van a estudiar, algunos a trabajar, te sacas tu hábito, lo cuelgas y te pones tu hábito del día a día, del mundano. O sea, tus palabras empiezan a cambiar, tu trato empieza a cambiar. Entonces sería difícil si Dios o Dios tuviera, si fuera el hombre invisible y yo te viera en la iglesia, te veo cantando, qué bien, pero soy invisible y me voy a tu trabajo y veo que tu balanza, ya que no es como dice la Biblia en Proverbios, la pesa cabal a Dios le agrada, dice, no, pero la pesa, dice, la falsa es abominación a Jehová. Y hay cristianos, para que ganen, falsean la pesa, pues, la balanza. Dice, me pide 1 kilo, le voy a dar un poquito, ahí está la ganancia. Le doy la rebajita, pero le quito un poquito, ahí ya compensa. A eso Dios no la da, esa abominación. Entonces, ¿qué quiero con este ejemplo? Quiero decirte que tú eres cristiano aquí en estas 4 paredes, o eres hijo de Dios y sigues siendo hijo de Dios en el trabajo, en el mercado, en la universidad, en el colegio. ¿Sí me están entendiendo? Eso es. ¿Sabes por qué? Esa es la manera tú cómo vas a ganar a la gente. Esa es la manera como tú vas a llevar fruto. Porque cuando la gente ve que tú eres diferente, entonces la gente dice, yo quiero ser como esa persona. Yo quiero ser como esa persona. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano no anda apocado. El cristiano anda con gozo, anda con alegría. Está debiendo tal vez al banco, pero él está alegre. Él está gozoso porque sabe que Dios le va a dar la salida, que Dios le va a proveer, que Dios le va a bendecir. Y todos pasamos momentos angustiosos porque es parte del proceso. ¿Proceso de qué? Para parecernos más a Jesús. ¿Y cómo nos vamos a parecer más a Jesús si no tienes problemas? Hermanos, ser cristiano no es ausencia de problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confía. En otras palabras, la fe es la que vence al mundo. ¿Y qué tiene el mundo? Tiene placeres, tiene angustia, tiene problemas. En el trabajo hay problemas. ¿Usted cree que yo me voy? No. Yo también tengo mis problemas.
Pero tú quieres que yo a mi esposa me pregunte, me dice, ¿cómo te va, Jorge? Bien, todo bien. Yo no me estoy quejando, no que me han dicho, esos son para mí. Yo le cuento a Dios y Dios me ayuda. Entonces, en el trabajo vas a tener problemas, envidias, problemas, alumnos que se levantan, alumnos que te calumnian, de todo hay, de todo hay. Hubo una señorita, bueno, que estaba jalada y se adelantó y había dicho que yo lo había, ¿cómo que yo lo estaba como la palabra, lo estaba como acosando, yo lo estaba acosando, porque yo iba a jalar en mi curso. Entonces me llaman, a mí me soy amigo, me dice el coordinador, me dice así amigo, había una joven con su papá, yo estaba en la sierra trabajando, fui en diciembre, y me dice que ha venido y que tú lo estás acosando. Y me dice que él le dijo, pero él es una persona honorable, sabe que soy cristiano, pastor, joven, pero él es una persona honorable. Lo veo difícil que lo que tú me estás diciendo, pero tienes que tener pruebas, porque si tú me vas a decir algo y no tienes pruebas, dice que hay un poco que se aguantó. Entonces, yo le mandé, mire cómo es la sabiduría de Dios, le mandé un examen que me ponía corazones, corazones, y me mandaba mensajes. Mira, y esto, ve. Me dijo, guárdalo, porque si hace una denuncia, algo, tú tienes pruebas como defenderte. O sea, la acosada no era ella, ella me estaba acosando a mí. ¿Te das cuenta? Pero nunca le dije nada a nadie. Yo lo guardé en mi corazón y le digo, pero yo no tengo nada contra los jóvenes. Me parece que los jóvenes se desesperan por la nota y hacen cosas y bueno. Y a veces cuando lo veo por ahí le saludo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me dice. Mal. Entonces, son dificultades que se presentan. Hay una oportunidad, una joven dice que lo había jalado y después me llaman me dice, no, que ella es hija o dice qué, de una superior de la universidad que tiene un cargo directivo, que lo apruebe. Yo no lo voy a aprobar, le digo, amigo, ¿cómo lo voy a aprobar? Si no me rinde, no me hace, le tomaré un examen, pero no le voy a aprobar. No, pero que, si me saquen. ¿Que no lo vas a hacer? No. ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces, Dios te va a aprobar. Tus principios, lo que tú predicas, lo que tú haces. Hermanos, son las pruebas, pero el mundo está observando. Los jefes están observando cómo lo que tú haces. Y me acuerdo que me dijo, mi jefe me llamó a la oficina que no lo vas a aprobar. No, le dije, así usted no me contrate. Pero esa persona lo tengo que jalar. Porque como esas personas que estudian, saben que ella no estudia, se van a enterar cómo quedo yo, cómo queda la universidad. Así no es. Aquí nosotros como profesionales no solamente damos conocimiento, sino te damos ética, valores. Allá en general. Esa persona hasta ahorita cambió conmigo. Vieron cómo está. Respetan. Entonces, hermanos, tú das testimonio. Nunca separes tu vida religiosa con tu vida en el mundo. Es uno solo. Sé el mejor trabajador. Cumple con tu horario. No seas que te estás cabreando. Cumple con tu trabajo. Porque dice que nosotros debemos servir como para el Señor. Ahí está el secreto. Había un señor que yo trabajé un tiempo aquí en la municipalidad de Trujillo y escucha lo que hablaban los jefes de su área. Me decían, ese señor, ahí era una señora, ya no lo veo ya, cortaba pasto en Laredo, trabajaba. Dice, a esa señora no lo cuiden, porque tenían un supervisor que iba, no lo cuiden, porque esa no hay que cuidarlo, es una persona muy trabajadora. Miren lo que hablaba, pienso yo que era cristiano. Yo. Después encontré otro señor en una empresa que chambeaba y me decía, un japonés era su jefe, yo trabajé para él, una constructora, y me dijo, Plasencia, ¿lo has visto el señor de allá? Ese señor desde que entra a trabajar cabeza agacha, es muy trabajador. Lo apreciaban, lo apreciaban. Pero ese no era cristiano. Entonces mira cómo yo me doy cuenta. A veces a mí me dicen, oye, tú Plasencia, a veces me alaban delante de la gente y me dice, oye, ingeniero, yo le he dicho que me apoye hace media hora y me ha dado solución. Así quiero gente yo, que me resuelvan los problemas. Y siempre me llaman.
me van a llevar a Otusco el miércoles representando a la universidad, me llevan para allá, para acá. En lo que yo puedo, ayudo. Entonces, hermanos, yo quiero decirte que tú das testimonio en tu trabajo, amén. Tú das testimonio en tu trabajo, en tu dónde estás. Yo voy a cumplir 13 años en la universidad enseñando. Y alguno me pregunta, ¿tanto tiempo estás ahí? Me dice. Sí, hay otro que estaba ahí, ya lo sacaron. No ha hecho bien su trabajo. Yo sabía que le iban a sacar, pero bueno, él se confiaba. ¿Cuál era su estrategia? Lo llevaba a los jefes en su cumpleaños con banda, orquesta, a tomar. Dice que iban a su casa y tenía una tremenda nevera, sacaban cerveza, sacaban vino, sacaban whisky, era su estrategia, darles de comer, hacer sus fiestas, el amiguismo, pero ni aún así lo sacaron. ¿Te das cuenta? Es cuando tú dependes de los hombres. Pero cuando tú dependes de Dios, Dios, hermanos, es el que te va a proveer, Él te va a bendecir. Amén. Si se cierra esa puerta, Dios te abre otras puertas. Entonces yo así le digo, muchachos, si ya no me veo el otro año, porque yo no soy imprescindible, pero yo sé trabajar y en donde sea yo estoy. Me quedan mirando así, te los motivo a ellos, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que llevar fruto. La gente te va a observar. Pablo dijo en este punto, el llamado y llevar fruto, somos cartas leídas al mundo. Amén. El mundo te está observando. Estuve con mi esposa, nos fuimos, recién que he ido a comer acá, no sé, con mi cuñado, mi suegra, ¿cómo se llama esto? El Paco, Laredo Grande. Nunca he conocido una entrada, me metí ahí con mi moto, me fui por allá, estuvimos ahí y hablé con el señor Paco, pues, y le digo, yo soy sobrino de Daniel, le digo. Mire su vocabulario. Ah, sí, me dice, por parte de Pocha, es por Pocha, ¿no? O sea, como si con él nada tiene que ver, ¿no? O sea, yo le estaba pidiendo que me cobre barato, ¿no? Si no me estaba identificando. Me dijo, ah, sí, sí, y después me dice, ¿y qué yo soy? Me dice, ¿qué es de Marcial? Lo conocen. Y mire lo que dice, escuche, me dice, sé que ha dado en su casa, hay una iglesia. Mire, el mundo está observando, está observando, está observando. ¿Sabían que al lado de mi casa hay una señora que tiene su negocio y le han reventado una bomba y le están pidiendo? ¿Sabes por qué a mí no me piden bombas y todo eso? Porque la gente está mirándote, ¿qué es lo que haces? Y seguro pasarán por acá y me ven aquí parado siempre todos los domingos predicando. Tienen que pensarlo 2 veces. De mandarme una bomba o cobrarme algo, porque ese pata predica la palabra de Dios. Ese es pastor. Tienen que pensarlo 2 veces. No sé si me está entendiendo. Pero ¿qué pasaría si ellos me están observando y me ven por Trujillo, engañando a mi esposa, haciendo otras cosas que no son? Ya me hubieran puesto la bomba, ya ese pata es hipócrita, me pierden el respeto, ¿sí o no? Pero cuando tú vives, hermano, agradándole a Dios, tratando de servir a Dios, Dios te va a guardar. ¿Ven? Tenemos que dar testimonio, entonces, hermanos, y así vamos a llevar fruto. Así vamos a llevar fruto, a hablar de Dios a otras personas. La gente siempre va a contar sus problemas, sus dificultades. Dice en la Biblia, el tercer punto, el fruto que permanece. El fruto del creyente no es temporal, hermano, es eterno. Amén, es eterno. Todo lo que tú hagas aquí, hermanos, no es en vano. Dice que nuestra labor, nuestro trabajo en el Cristo no es en vano. Si tú, hermano, haces algo, limpias las sillas, acomodas acá, le estoy comentando a Luis, oye Luis, ¿cuál es tu don? A su esposo de Juliana. Como él es nuevo, estábamos hablando de los dones. Dice, bueno, a mí me gusta ayudar. Claro, cuando viene acá lo veo que las sillas está ahí. Él todavía está indagando, ¿no? Escucha, lo que tú hagas para el Señor, hermano, eso nunca va a ser olvidado. Cuando tú mueras, por ejemplo, cuando yo me muera, entonces, ¿tú crees que en el cielo o cuando, digamos, me va a decir, oye, va a contar, no, que yo tengo mi maestría, que tengo mi doctorado, que yo he estudiado, que he trabajado, he construido? Eso no le interesa a nadie, menos a Dios. Lo único que cuenta es lo que yo he hecho por Cristo. Amén. Eso es lo único que cuenta. Si tú te presentas arriba y Cristo no es aquel que te reviste, hermanos,
o no está Cristo en tu corazón, entonces todos los que tengas tú acá, recuerden el hombre rico que hacía cenas todos los días, pero acá era sus cenas esplendorosas, había dinero, era respetado en la sinagoga. Uy, ¿quién como él? La gente decía, ese hombre Dios lo prospera, tiene tantas camionetas, tantas casas, criados. Y nosotros relacionamos la prosperidad con la bendición, ¿sí o no? Pero aquel que usted lo ve que no tiene, su casa ya se cae, dice, no, ese calato, que Dios no lo bendice. Se equivocan, porque la bendición de Dios no tiene que ver con bienes materiales, necesariamente, amén. No tiene que ver con eso. Yo diría, ¿cómo va su hogar? ¿Cómo van sus hijos? Hay paz, hay gozo, hay esto, hay provisión, no se hambrea. Hermanos, esa es bendición. Entonces, ahí tenemos que ver que el fruto, hermano, es eterno. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Recuerde que el fruto que queda es vida transformada y almas ganadas para Cristo. Con su testimonio usted va a ganar. Cuando usted le invite a un vecino, te invito a mi iglesia, y ve que tú vives una vida de acuerdo a la palabra, entonces él va a venir. Él va a venir a la iglesia. Pero si tú, hermanos, no vives una vida de acuerdo a la palabra, entonces no va a venir. ¿Para qué va a venir? Dice, mejor estoy así. Los escucha acá en mi casa que paran gritando a sus hijos, se pelean, y esto, ¿para qué? Mal testimonio. Por eso dice el texto en 15:8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. ¿Cómo es glorificado Dios, hermanos? En el fruto que nosotros hagamos, hermanos. Amén. Y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos queremos glorificar a Cristo? Así que nosotros, hermanos, tenemos que, hermanos, participar activamente en la obra de Dios. Amén. Participar, sea tu familia, trabajo, iglesia, comunidad, dando un fruto espiritual duradero. También debemos enfocarnos en qué, en otros frutos espirituales, como el amor. ¿Qué más? La fe, el servicio. Buscar que nuestro testimonio tenga un impacto. Nosotros, con mi esposa, queremos que la iglesia sea siempre una comunidad de qué, donde haya amor. No es bueno que estemos hablando, porque nosotros ya hemos estado en ese tipo de iglesias, ¿no? Y es terrible. Se hacen grupitos, cada uno tiene su grupito, los grupitos se critican, se hablan entre ellos. Y la iglesia, hermanos, tiene que haber amor, fe, servicio. Amén. Cada uno de nosotros echándonos de menos. El que ha faltado, ¿por qué no ha venido? ¿Qué está pasando? Estamos en el grupo, tenemos el teléfono de cada uno de ellos, ustedes también, preguntar qué ha pasado, hermana. Por ejemplo, hoy día, ¿quién ha faltado? Nuestra hermana Ana, ¿no? Nuestra hermana también. ¿Cómo está Santitos? Está con su familia, ¿no? Está de visita. Miren. Entonces, 4, último. Dice la promesa de la respuesta a la oración. Jesús asegura que lo que pidamos al Padre en su nombre